el canal de YouTube. Continuamos con la sección La salud hasta la palma de tu mano. Recuerda que me puedes encontrar en YouTube y en Twitter. Te pido que compartas este video, le des like y que actives la campanita de notificación y que te suscribas. Compártelo. Es lo más importante, que llegue hasta donde sea posible. En esta ocasión les voy a hablar sobre el síndrome de fatiga crónica. Esta es una enfermedad bastante común actualmente. Es una patología poco diagnosticada porque muchas veces poco conocemos de ella. Y se confunde, ¿verdad?, con algunas manifestaciones, con enfermedades que pueden estar afectando el estado de ánimo y físico de los pacientes. Se dice que el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad en la que el síntoma guía es la fatiga prolongada. Es definida como la sensación de agotamiento o la dificultad para realizar actividades físicas o actividades intelectuales, que resulta invalidante o insuperable para el paciente. Este estado no mejora con el reposo y no es desencadenado por ningún esfuerzo. ¿Qué significa? Que el paciente puede empezar a presentar los síntomas como decaimiento, cansancio, que puede ser desencadenado por desvelos, por trabajos de esfuerzo que requieren refuerzo físico o mental. Se entiende por fatiga crónica la persistencia de este síntoma durante más de 6 meses. Ojo, ¿verdad? Si esta sintomatología la sentimos o la tenemos desde hace 6 meses, 8 meses, un año, pues es de consultar para poder ayudarte. Actualmente la prevalencia anda más o menos a nivel mundial entre unos 40 a 200 casos por cada 100.000 habitantes, pero que muchas veces no lo diagnosticamos como tal por la poca información que se tiene. La etiopatogenia, o el origen o la etiología, ¿verdad?, el causante, en otras palabras, es desconocido, y en más de la mitad de los casos existe, ¿verdad?, un antecedente de alguna infección viral. Ojo, no necesariamente es que no se tenga una sospecha de un origen, pero casi en todos los casos manifiesta el paciente un periodo de 1 mes, 2 meses, que ha padecido alguna infección viral, que puede ser una gripe, ¿verdad? Por ejemplo, una infección por herpes, que es un virus también que afecta la piel y las mucosas. Y dice también que se ha relacionado a determinados insecticidas, como por ejemplo organofosforados y otras sustancias tóxicas como el monóxido de carbono y algunos disolventes también. El diagnóstico fundamentalmente es clínico, ya que les mencionaba que no tenemos un agente etiológico como una enfermedad viral, por ejemplo, una enfermedad bacteriana, que podemos determinar hasta cierto grado quién la está desencadenando. Entonces debemos conocer la forma y el momento de inicio de la fatiga. Por lo que les mencionaba, son periodos prolongados de 6 meses o más, ya que suele ser de aparición brusca en una persona o en un paciente previamente sano. Es decir, que de forma repentina empezamos con los síntomas, decaimiento, malestar general, etc. Y debemos de buscar siempre factores desencadenantes, como las infecciones virales, como les mencionaba. Este problema debemos valorar si la fatiga está relacionada con la actividad física, si mejora con el reposo y si el grado de limitación de la actividad, y si hay o existe un grado de limitación, de la actividad cotidiana. ¿Cómo así? Busco el factor desencadenante principalmente y valoro si este cansancio
por mencionarles algo, está relacionado o es posterior a actividades físicas. Por ejemplo, en los obreros, en las personas que trabajan, en los agricultores en el campo, pues que realizan trabajos físicos muy pesados, pues podríamos ir pensando si no es cansancio físico y descartar, ¿verdad?, el síndrome. Si este mejora al descansar, al dormir, al reposar, pues no podríamos pensar que es un síndrome de fatiga crónica. Y si este no tiene algún grado de limitación con la actividad cotidiana, es decir, con nuestro trabajo, con todas las actividades que se pueden realizar en casa. También puede presentar síntomas musculares como dolores, debilidad muscular generalizada, problemas neuropsicológicos como olvido, alteraciones de la memoria, síntomas depresivos, entre otros. Y trastornos neurovegetativos como por ejemplo mareos, sudoración, cambios de temperatura, etc. La exploración física, ya que es una enfermedad que se diagnostica clínicamente principalmente, o es la única quizá forma más adecuada o más indicada para hacer el diagnóstico, se debe de presentar o buscar atención, buscar problemas como presencia de adenopatías, o sea, ganglios inflamados que pueden estar relacionados con una infección viral, por ejemplo. Valorar el balance muscular, si la debilidad de los miembros es de ambos miembros, inferiores o superiores, o de un miembro, como por ejemplo la miastenia gravis, que puede ser solo de un miembro, el Guillain-Barré, que puede ser de ambos miembros inferiores de forma ascendente. Tenemos que saber diferenciar eso y buscar si existen puntos dolorosos para ir descartando estas enfermedades. Pero tenemos una enfermedad, la fibromialgia, que se asocia muchas veces, o es bien frecuente que esté asociada con el síndrome de fatiga crónica. Y se puede confundir, ¿verdad? Porque tienen bastante semejanza o bastantes características clínicas comunes y nos podemos confundir. Y estemos ante una fibromialgia, una alteración diferente, y estemos pensando que es un síndrome de fatiga crónica. Para realizar el diagnóstico, pues se han creado unos criterios para esto. Y tenemos que la fatiga crónica que de al menos más o menos 6 meses, ¿verdad?, de evolución, que sea persistente o intermitente, que no tenga una explicación, o sea, inexplicable, ¿verdad?, el origen, y que tenga un inicio definido. Como les mencionaba, es de origen brusco y que no esté relacionado con los esfuerzos, ¿verdad? Y que la exclusión de otras enfermedades también sería otro criterio, el segundo criterio, potencialmente que pueden causar fatiga crónica. Pero dentro de estos criterios de diagnóstico tenemos unos que de forma concurrente debe presentar el paciente 4 o más signos o síntomas que estén relacionados de una forma continua, ¿verdad?, o persistente, y que principalmente sea un periodo mayor de 6 meses. Y que estos estén, ¿verdad?, después del inicio de la fatiga. Por ejemplo, podemos tener en primer lugar trastornos de concentración o de memoria reciente, que el paciente le cueste concentrarse a la hora de aprender, o a la hora de entablar una conversación, o a la hora de realizar sus actividades cotidianas en el trabajo, en la casa, y que tenga pérdida de la memoria, que olvide las cosas y se vea pues el paciente agotado. También puede presentar dolor
la famosa odinofagia, dolor al comer o dolor al tragar, ganglios o adenopatías cervicales o adenopatías axilares, ¿verdad? Es decir, que ganglios inflamados y con dolor a nivel de las articulaciones, que son las llamadas mialgias, dolores articulares sin síntomas, sin signos, de inflamación, como las poliartalgias, y que podemos estar relacionándolo con problemas de otra índole, como por ejemplo las artritis reumatoidea, etcétera, ¿verdad? Lupus, podemos confundirnos. Y que el paciente esté presentando cefaleas de origen bastante reciente o de características diferentes a las cefaleas que puede padecer dicho paciente. Otro aspecto importante es a la hora del sueño, que no tiene sueño reparador. Por eso les mencionaba que una de las formas de identificarlo es que si los síntomas desaparecen al descansar o al reposar. Y que por último, que tenga también malestar posterior a esfuerzos de duración superior a 24 horas. Pero es importante, ¿verdad? Como no conocemos ningún método de diagnóstico o análisis que nos puede llevar, ya que su diagnóstico es netamente clínico, pero podemos apoyarnos para descartar algunas patologías, como les mencionaba, el lupus, artritis, entre otras. Ya que no existe ningún diagnóstico de análisis o un marcador específico, se pueden realizar pruebas diagnósticas de laboratorio de imágenes. Los especialistas, ¿verdad?, recomiendan que se hagan pruebas subyacentes para descartar otras enfermedades que estén provocando dicho cuadro. Entre las pruebas complementarias básicas que se aconsejan son el hemograma, descartar procesos infecciosos, proteínas C reactivas de igual manera, ¿verdad?, para descartar problemas agudos, la bioquímica renal básica, como el perfil renal, la bioquímica renal hepática básica y los electrolitos, que es necesario que los podamos identificar o ver si no tiene algún trastorno de otra índole, como los pacientes con enfermedad renal que pueden estar presentando trastornos y no estemos en un cuadro típico o nos estemos confundiendo con dicho cuadro. Realizar el examen de orina para descartar que no haya presencia de proteínas. Las hormonas tiroideas, como la TSH, por ejemplo, que no estemos ante un hipo o hipertiroidismo, y realizar una radiografía de tórax para descartar enfermedades pulmonares o enfermedades cardíacas. También podemos hacer otros exámenes para realizar diagnósticos diferenciales, como los anticuerpos antinucleares o ANA, el factor reumatoideo, serologías para virus, como el virus del VIH, por ejemplo, marcadores tumorales y hormonas del eje hipotálamo suprarrenal, ¿verdad? Todas estas para descartar patologías que son un poco complejas y que sus cuadros clínicos abarcan varios sistemas. Entonces, me tengo que proyectar, si ya tengo el diagnóstico y sospecho que es un síndrome de fatiga crónica, me tengo que proyectar y ponerme objetivos de tratamientos. Lo recomendado es reducir el grado de fatiga y de dolor que puede presentar el paciente, mejorar los niveles de actividad y adaptación, mejorar la calidad de vida del paciente para que se pueda reincorporar a sus trabajos cotidianos. Y actualmente existen 3 líneas de actuación, que es el ejercicio físico, la terapia cognitiva conductual y los tratamientos farmacológicos.
Al hablar del ejercicio físico, que es una de las líneas básicas y principales, que este ejercicio debe de ser progresivo y controlado, ¿verdad? Que esté siendo controlado por el médico para no sobrecargar al paciente. Debe ser ejercicio de forma regular, en especial aeróbico o según las posibilidades de cada paciente, ¿verdad? Y que los periodos de ejercicio van a ir de entre los 20 a los 45 minutos, y así podemos ir progresando sin afectar la mecánica muscular del paciente. Por eso deben de ser vigilados por un médico. La terapia cognitivo-conductual, de lo que tanto les hablo, ¿verdad?, en mis videos, de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, es importante tener de la mano a especialistas, ¿verdad?, de trastornos emocionales, ya que muchas enfermedades como el síndrome de fatiga crónica puede venir a confundirnos y estemos ante un estado depresivo y nosotros creamos o sospechemos que el paciente es un síndrome de fatiga crónica. Se ha demostrado que mejorar los síntomas, mejorar el grado de adaptación y la calidad de vida se puede obtener a través de estas terapias cognitivas conductuales, que pueden ser realizadas por psicólogos, por psiquiatras o por personal capacitado en las diferentes áreas de salud. Pero se recomienda que esta terapia, realizada por los expertos, debe de ser por lo menos una sección semanal por un periodo de 6 meses o más. Solo así podemos obtener buenos resultados para mejorar la calidad de vida del paciente. Con respecto a los tratamientos farmacológicos, pues es bien discutido, pero sí son útiles, ¿verdad? Cuando el paciente asocia, por ejemplo, depresiones, estados de insomnios, no hay mejoría en los dolores articulares o en las mialgias, entonces ahí podemos echar o tener a la mano los fármacos. Por ejemplo, como antidepresivo podemos utilizar la amitriptilina con dosis de 25 a 75 miligramos cada día. Este es un medicamento de fácil obtención, es accesible, es cómodo y es muy utilizado, ¿verdad?, actualmente. Es poco adictivo y el paciente, pues las dosis van a depender del estado del paciente o de cómo vaya mejorando. Podemos utilizar también algo otros que se llaman inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Se recuerdan que yo les mencionaba que en los trastornos de la memoria, trastornos de personalidad, trastornos psicológicos, pues la serotonina juega un papel muy importante. Como esta la podemos utilizar, la fluoxetina, en dosis de 20 a 40 miligramos. Ojo, se deben de saber utilizar los medicamentos y deberían de ser prescritos por médicos que conozcan de la materia, ya que son medicamentos que son controlados en algunos países del mundo y pueden producir efectos secundarios o no deseados. Y también actualmente hay un poco de controversia con algunos, el uso de esteroides, ¿verdad?, ya que pueden causar efectos secundarios como hipotensión, afectación o disfunción del ciclo de las glándulas córtico-suprarrenales. Entonces es un poco riesgoso, pero como les digo, debería de ser bajo prescripción médica y vigilancia médica. Podemos utilizar también ansiolíticos de forma transitoria para poder controlar la ansiedad o el insomnio, pero estos pueden producir
empeoramiento de la debilidad muscular que el paciente presenta, los ansiolíticos. Y por último, podemos utilizar los analgésicos como los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, para mejorar o disminuir los dolores articulares e incluso la cefalea. Bueno, esto es un pequeño resumen sobre el síndrome de fatiga crónica. He tratado de llevarles lo más importante, ¿verdad? Lo más esencial. Pero recuerden, el consejo que siempre doy es que consultemos con un médico, consultemos con personal capacitado para poder mejorar nuestra calidad de vida. Bueno amigos, ha sido todo por hoy. Gracias a todos los que le dan like, a los que comparten y a los que siguen viendo mis videos en diferentes partes del mundo. Cada día vamos creciendo un poco más. Recuerda, al final de cada video, ahí te aparece donde me puedes encontrar como Dr. Juan Coreas en Twitter, ¿verdad? Y también, por supuesto, aquí en YouTube. Dale like, comenta, compártelo y suscríbete. Y lo más importante, que actives la campanita de notificación para que cada vez que yo proporcione una información pueda llegar fácilmente o te recuerde que tienes que verlo.